Chalhuahuacho o Tambobamba, la página web, una llamada telefónica, correo electrónico o por las redes sociales, Facebook y WhatsApp. La atención debe ser confirmada en un plazo de 24 horas. Paso 2. La solicitud es evaluada y se determina qué área la atenderá, además de cuál es la severidad del caso. En este momento se determina si el caso procede. Cualquiera sea la decisión, se comunica dentro de los 5 días. Paso 3. El área que evalúa el caso debe proceder a la verificación de los sucesos. Esto puede determinar una visita y varias coordinaciones y puede tomar varios días. Paso 4. Las Bambas toma una decisión con las evidencias que ha obtenido y procede a emitir una propuesta de cierre del caso. Paso 5. Después de lograr un acuerdo con el vecino que presentó el reclamo, se procede a poner en marcha la propuesta de cierre, atendiendo la solicitud. Ya saben, vecinos, en 5 días damos una respuesta y atenderemos su caso en 5 pasos. Los esperamos en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho y Tambobamba. En nuestra línea telefónica 941-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes de Radio Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa. Estamos iniciando la semana hoy, lunes santo. 14 de abril del año 2025. Mi nombre es Javier Chejia y para mí todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes. Y lógicamente en esta Semana Santa, amigos oyentes, vamos también a compartirles mensajes de reflexión, momentos en los cuales creemos que es importante acercarnos a la diestra de nuestro Creador. Padre bendito, acompáñanos el día de hoy, danos la fuerza, la fortaleza para también poder sobrellevar el día y las dificultades que tengamos en el transcurso de ello. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas que despierta con nosotros hoy, 14 de abril del año 2025, siendo las 6 de la mañana con 36 minutos. Nosotros ya estamos en la cabina de la Radio Surfui,
La Voz de Todos, los 102.7 de la FM. Tenemos toda la información de lo que ha venido aconteciendo este fin de semana. Y sin duda alguna, Javier, bueno, ayer fue Domingo de Ramos, estuvimos asistiendo ahí un momento a misa. Durante toda esta semana van a haber algunas actividades seguramente. Vamos a estar enlazados también con el párroco de Chalhuahuacho, que tiene mensajes importantes para todos nosotros. Y bueno, arrancamos hoy lunes, Javier, con una noticia bastante triste para todo el país y seguramente que también para parte del mundo, ¿no? El fallecimiento del premio Nobel Mario Vargas Llosa, que falleció el día de ayer, así lo anunció su hijo. Sus hijos lo anunciaron en un mensaje de Twitter o X, la nueva red social, indicando que, bueno, su padre había fallecido. Hoy tenemos duelo nacional en todo el país. Así es, Gonzalo. Bueno, esta información el día de ayer se ha dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre este tema en la previa del informativo Huillaricuy, el peruano universal. Así se le ha conocido, amigos oyentes. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936. Es autor de innumerables obras fundamentales en la literatura latinoamericana, como, por ejemplo, Conversación en la Catedral, La Ciudad y los Perros, La Guerra del Fin del Mundo o La Fiesta del Chivo. En el año 2010 consiguió el Premio Nobel de Literatura por su cartografía de las escrituras del poder y bueno, tuvo un impresionante, recorrido literario en lo que viene a ser no solo en nuestro país, Gonzalo, sino un reconocimiento a nivel internacional. Y cuando hablamos de Mario Vargas Llosa, también tenemos que hablar o tenemos que entender que se convirtió en el primer autor de la lengua española en ingresar a la Academia de la Lengua de Francia. Esto sucedió en febrero del año 2023. En su discurso aseguró que gracias a Francia, donde empezó a escribir algunas de sus novelas más destacadas, descubrió otras en América Latina. Bueno, y este comunicado lo hicieron oficial el día de ayer su hijo Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa. En el comunicado que ellos emitieron a través de la cuenta X dice lo siguiente: con profundo dolor hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo. Y bueno, continúa un texto en el cual la familia hace oficial este anuncio del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura. Bueno, una noticia bastante lamentable, pero ya descansa en paz nuestro Premio Nobel, autor de muchísimas obras. Estoy seguro que hoy en día se siguen leyendo sus novelas en los colegios, sobre todo, ¿no? Que era donde uno tenía o empezaba a tener un contacto con la literatura. Y bueno, Mario Vargas Llosa nos ha dejado más de 20 novelas, muchísimos ensayos, también tiene obras de teatro, bueno, en fin. Y también recordemos, Javier, que Mario Vargas Llosa tuvo su paso o su paseo por la política, ¿no? Allá en el año 1990, donde se enfrentó a nada más y nada menos que a Alberto Fujimori, donde lamentablemente perdió en una segunda vuelta, y esto hizo que se retire, dicen algunos, ¿no?, del país, en un acto de enojo. Quizá se fue a refugiar a otro país Mario Vargas Llosa, porque realmente él quería ser presidente de nuestro país, pero bueno, bastó esta derrota para que él se pueda retirar. Lamentable el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. En una de sus últimas declaraciones, él indicó pues que era un escritor bastante disciplinado, ¿no? Que él era un escritor diurno, y que era bastante disciplinado, que es por eso que a la edad que tenía, todavía tenía lucidez, porque nunca estuvo inmiscuido en vicios, nunca, consumió bebidas alcohólicas, más que una que otra copa de vino durante los almuerzos, dejó de fumar muy joven,
Entonces esto de alguna manera hizo que él a la edad de 89 años, todavía tenía lucidez para escribir, y esto lo han reconocido muchísimas academias, ¿no? La disciplina que tuvo Mario Vargas Llosa también es loable y digna de resaltar. Hoy en día ya descansa en paz. Ayer lo confirmó su hijo Álvaro Vargas Llosa en un comunicado que publicó en una red social. Y bueno, desde aquí invitamos a los jóvenes que quizá, o a los niños todavía que no han podido conocer su obra, a que puedan leer alguna de sus novelas. Estamos seguros que les va a encantar. Definitivamente, Gonzalo, y también tarea, ¿no? Para los maestros también, en alguna medida, incentivar a los estudiantes a que puedan revisar la bibliografía de Mario Vargas Llosa. Les puedo comentar algunos, ¿eh? Dentro de la escritura de Mario Vargas Llosa, en la narrativa, por ejemplo, en el año de 1959, escribe o publica Los Jefes. En el año de 1963, La Ciudad y los Perros. En 1966, La Casa Verde. En 1967, Los Cachorros. En 1969, Conversación en la Catedral. En 1971, Día Domingo, una publicación que no es muy conocida. En el año de 1973, Pantaleón y las visitadoras. Sobre esta obra le hacen una pregunta, ¿no? Hay una entrevista que sería muy interesante que usted lo pueda revisar ahí en las redes sociales, cómo surge toda esta idea de escribir esta tremenda obra, ¿no? En el año de 1977, La tía Julia y El escribidor. En 1981, La guerra del fin del mundo. O sea, podríamos pasarnos la mañana, Gonzalo, dando un recuento de las obras que Mario Vargas Llosa ha escrito, ¿no? Por ejemplo, una publicación o una de sus obras muy importantes es, por ejemplo, La fiesta del chivo, ¿no? Y entre otras, y de seguro usted también en algún momento se ha encontrado con alguno de sus escritos de Mario Vargas Llosa, y es importante también, como padres de familia, también inculcar la lectura en los pequeños. 6:44. Gonzalo, hablando de Mario Vargas Llosa, pues bueno, candidato en su momento a la presidencia de la República, y en su momento también él lo dijo, ¿no? A 3-4 días de haber perdido las elecciones contra Alberto Fujimori, lo dijo, bueno, me consideraron muy europeo. Y bueno, lógicamente las ideas que en su momento había anunciado para, digamos, reflotar la economía peruana, el famoso shock, que él lo había dicho, ¿no? De que si yo tengo que hacer un shock para que el país nuevamente salga de la situación económica en la que se encuentra. Por el otro lado contrario, el chino decía de que no era necesario hacer un shock, que luego a la larga tuvo que realizarse, porque sí, efectivamente, para recuperar la economía del país era necesario. Bueno, aprox 4 o 5 días después, él reconoce de que, bueno, lo consideraron un candidato muy europeo, de que las ideas que él tenía en su momento, ideas, entre comillas, liberales, no eran para ese momento ni para esa circunstancia. Y bueno, Mario Vargas Llosa también, Gonzalo, habla sobre nuestro país, habla sobre el Perú. Y esta es una pequeña reflexión, amigos oyentes, que queremos compartir con ustedes a través del informativo Willaricui. Si lo tenemos, tenemos ahí dificultades todavía con el audio. En todo caso, en breve vamos a tratar de solucionar y vamos a compartir con ustedes esta bonita reflexión que hace Mario Vargas Llosa. 6:45. Además, también recordar, Javier, que Mario Vargas Llosa se casó con su tía política, ¿no? En el año 1955, con su tía Julia. La tía Julia, ¿no? La cual tiene un libro que posterior a ello, pues la tía Julia, al leer todo lo que había escrito Varguitas, tuvo su respuesta también, ¿no? Creo que el libro se llama Lo que no contó Varguitas o algo así. Pero bueno, Mario Vargas Llosa se casó con su tía política en el año 1955. Ellos se separaron en el año 1964, cuando él ya era escritor en París. Su segunda esposa, y por la cual indicaban había dejado a la primera, que era su tía, era su prima hermana, Patricia Llosa Urquidi, con quien se casó en el año 1965 en Lima, y bueno, se divorciaron en el año 2015 tras 50 años de matrimonio.
Y si no me equivoco, Javier, en este segundo matrimonio, su prima Patricia, es a quien le agradece, ¿no? En el discurso que emite el premio Nobel al momento de recibir este galardón, él se deshace en palabras hacia Patricia Llosa por haberlo acompañado durante este tiempo. Bueno, años después, él se separa y empezaría una relación con Isabel Preisler, quien es de la Socialité y es una personalidad televisiva filipina española. Isabel Preisler, que si no me equivoco también, Javier, es la mamá de Enrique Iglesias. Claro. ¿No? Isabel Preisler, que es la mamá de Enrique Iglesias, con la que empezó una relación allá en el año 2015. Bueno, esos son algunos datos de nuestro premio Nobel, que ha tenido pues una vida bastante interesante, ¿no? Una producción literaria también bastante interesante, muy nutrida, con más de 20 novelas, muchos ensayos. También ha tenido, como lo mencioné, obras de teatro. Sin duda alguna está dejando pues una huella imborrable en nuestro país, definitivamente, y también en todo el mundo. Definitivamente, 6:47, ya tenemos el audio que queríamos compartir con ustedes, amigos oyentes. Palabras de Mario Vargas Llosa. Perú es para mí una especie de enfermedad incurable y mi relación con él es intensa, áspera, llena de la violencia que caracteriza la pasión. El novelista Juan Carlos Onetti dijo una vez que la diferencia entre él y yo como escritores era que yo tenía una relación matrimonial con la literatura y él una relación adúltera. Tengo la impresión que mi relación con el Perú es más adulterina que conyugal, es decir, impregnada de recelos, apasionamientos y furores. Conscientemente lucho contra toda forma de nacionalismo, algo que me parece una de las grandes taras humanas y que sirve de coartada para los peores contrabandos. Pero es un hecho que las cosas de mi país me exasperan o me exaltan más y que lo que ocurre o deja de ocurrir en él me concierne de una manera íntima e inevitable. Es posible que si hiciera un balance, resultaría que a la hora de escribir, lo que tengo más presente del Perú son sus defectos. También que he sido un crítico severo hasta la injusticia de todo aquello que lo aflige. Pero creo que debajo de esas críticas alienta una solidaridad profunda. Aunque me haya ocurrido odiar al Perú, ese odio, como en el verso de César Vallejo, ha estado siempre impregnado de ternura. 6:49. Vamos a tener que hablar más adelante muy a detalle sobre la vida de Mario Vargas Llosa, que lógicamente también tiene su lado oscuro, ¿no? Definitivamente un lado que es un poco complicado de conversar, ¿no? Porque sus relaciones de pareja, fundamentalmente, Gonzalo, han sido con familiares cercanos, ¿no? Con familiares muy cercanos, ¿no? Con su tía y también con su prima hermana. Sí, sí. ¿No? Entonces, él se casó con las dos. Bueno, antiguamente, Javier, sí, me parece que era recurrente este tipo de comportamientos, ¿no? De casarte con la prima. Bueno, hoy en día también, creo que aquí en la provincia de Cotabambas, por ahí hay relaciones aún que se mantienen entre primos, ¿no? Sí, pues, sí. Bueno, amigos oyentes, ya siendo las 6 de la mañana con 50 minutos, quiero anunciarles de que más adelante vamos a comentarles sobre el tema económico de nuestra provincia de Cotabambas. Fundamentalmente vamos a hablar de las regalías contractuales que va dando la empresa minera Las Bambas, que eventualmente logramos conseguir, ¿no? Porque sí, efectivamente esto está en la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, es información pública, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Para poder acceder. Lo cierto es que tenemos el resumen ya total hasta el año 2024, y también ya los primeros depósitos, ¿no? Para el mes de enero, los cuales ya han ingresado a las arcas de las diferentes municipalidades de la región de Apurímac, y lógicamente con mayor número para lo que viene a ser la provincia de Cotabambas.
6:51, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy lunes 14 de abril de 2025, lunes santo, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Amigos oyentes, mucha atención a la frase de la semana. Vamos con la frase que nos va a acompañar hasta el día viernes. Hoy, atención, en un equipo exitoso, la confianza y el respeto mutuo son tan importantes como las habilidades individuales. Sí, presta mucha atención. En un equipo exitoso, la confianza y el respeto mutuo son tan importantes como las habilidades individuales. (6:52), mucha atención, la historia para hoy nos recuerda lo siguiente. Hoy se recuerda el Día de las Américas. Un día como hoy, en el año 1826, se crea la Unión Panamericana, antecesora de la Organización de los Estados Americanos. En el año de 1864, tropas españolas ocupan las islas guaneras de Chincha como respuesta ante el asesinato de un ciudadano español en una hacienda. Vamos al año 1866. El Perú le declara la guerra a España luego que una expedición científica española ocupara las islas guaneras en Chincha. Al Perú se le suman Ecuador, Chile y Bolivia. En el año de 1985, un día como hoy, Alan García gana las elecciones presidenciales del Perú y se convierte en el mandatario más joven en la historia de la nación. Su gobierno dejó al Perú al borde de la bancarrota económica y el caos político y social. En el año 2011 muere en Lima el antropólogo Fernando Fuensalida Bolmar, docente universitario, escritor, filósofo y político. Realizó estudios sobre las comunidades campesinas. Fue uno de los fundadores del partido político Perú Posible y en 1995 postuló al Congreso por esa agrupación. En el año 2013, un día como hoy, muere en Lima Armando Villanueva del Campo, líder histórico del Partido Aprista Peruano, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Fue aliado, compañero y fiel amigo de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder del APRA. Entre 1940 y 1960 pasó su vida entre cárceles y deportaciones. Murió a los 97 años de edad. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6:54, amigos oyentes de la provincia de Cotabambas, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Este último fin de semana en la ciudad del Cusco se llevó a cabo la sesión de cierre de la versión 2024-2025 del Programa de Asistencia Técnica para Gobiernos Locales, un esfuerzo de Minera Las Bambas para contribuir al desarrollo de los distritos de nuestra zona de influencia. Asimismo, se enmarcan los compromisos de la Cuarta MIA para el fortalecimiento de capacidades de gestión social. El evento contó con la participación de los alcaldes y principales funcionarios municipales de la provincia de Cotabambas. Al finalizar la reunión, los alcaldes reconocieron que con el soporte recibido durante el programa Asistencia Técnica para Gobiernos Locales, sus gestiones han logrado mejorar en el desempeño en la ejecución presupuestal de cada municipalidad, así como destrabar cuellos de botella en proyectos, mejorar la capacidad en funcionarios y técnicos de las municipalidades a través de los talleres y capacitaciones desplegadas. Y gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y las autoridades comunales, se ejecutó el proyecto Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural en los sectores de Huarocochayoc, Moco, Yanacaja y Unumillopata de la comunidad campesina de Chontahuilque, con una inversión de 2.224.302 soles, que permitirá dotar de agua segura y servicios de saneamiento básico a decenas de familias que hoy acceden a mejores condiciones de vida, reduciendo riesgos para la salud y fortaleciendo el desarrollo de su comunidad.
6:56. Por otra parte, la Municipalidad Provincial de Cotabambas tiene el agrado de invitar a toda la población tambobambina a participar de las actividades por Semana Santa. Se ha preparado un programa especial por parte de la Iglesia Católica que incluye actividades litúrgicas, procesiones tradicionales y teatralizaciones del 13 al 20 de abril de 2025. Y la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el proyecto Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en ámbitos educativos y recreativos para el incremento del aprendizaje y desarrollo deportivo en niños, adolescentes y jóvenes en el distrito de Mara, invitan a ser parte de la asistencia técnica deportiva Mara 2025, donde van a poder aprender fútbol, vóley, ajedrez. La fecha de inicio es hoy, lunes 14 de abril. 6:57. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través del proyecto de capacitación técnica Proyecto Jóvenes, anuncia la apertura de inscripciones para los siguientes cursos técnicos gratuitos en mayo: cosmetología, peinado y ondulaciones, electricidad en instalaciones eléctricas domiciliarias, computación e informática aplicada a la gestión administrativa y ofimática, operación de retroexcavadora, cocina criolla y tradicional, panadería especializada en tortas y decoraciones, y también topografía con estación total. Vamos con más titulares en el ámbito regional. 5 labores de mineros artesanales que fueron suspendidas por afectar el medio ambiente y contaminar las fuentes de agua iniciaron labores de remediación y retiro de desmontes lanzados a la quebrada de Parca, distrito de Pocohuanca, en Aymaraes. Así lo informó el director de la DREM Apurímac, José Farfán. 6:58. Por otra parte, 3 avesados delincuentes con antecedentes penales fueron capturados poco antes de llegar a la ciudad de Nazca por la Policía Nacional tras cometer una serie de fechorías, robos de autopartes en las ciudades de Andahuaylas y Puquio las últimas horas. Y desde el domingo 13 hasta el martes 15 de abril se registrará un descenso de la temperatura nocturna de moderada intensidad en la región Apurímac, según la última alerta emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía CENAMI. 6:58 a.m. Vamos con más información en el plano regional. Amigos oyentes, mucha atención. Revisamos la siguiente información. En un ambiente lleno de júbilo, el gobernador regional inició una gran obra de riego que era muy esperada por la población dedicada a la producción agraria de los distritos José María Arguedas, San Jerónimo y Andahuaylas de la región de Apurímac. Y luego de un año condenan a hombre que mató a niña de 2 años a golpes en Cusco. Carlos Orcozupa agredió a su pequeña hijastra porque hizo caer su plato de comida. Luego abandonó el cuerpo cerca a un río. Después de un año de cometido un feminicidio en agravio de una niña de tan solo 2 años de edad, las autoridades judiciales de Cusco hallaron culpable a su padrastro y lo condenaron a una sentencia de 30 años de prisión. 6:59. Cusco ocupa el segundo lugar en inversiones a nivel nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas publicó los resultados de índice de gestión de las inversiones públicas, el mismo que mide el desempeño de las entidades y los órganos que conforman el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, permite evaluar la gestión de las inversiones públicas a nivel nacional, regional y local, mediante el cual se mide y analiza el comportamiento de las entidades. Vamos con más titulares. Delincuentes armados ingresan a ferretería y roban fuerte cantidad de dinero en San Miguel, Puno. La agraviada, reina de iniciales A.M, de 21 años, y una menor de 16 años, entre lágrimas, narraron que 8 delincuentes ingresaron a la ferretería donde fueron golpeadas y maniatadas. 7 de la mañana en punto. Escuche bien. Consecuencias del alcohol. Investigan ataque sexual a una menor de 3 años en estado de ebriedad. La Fiscalía Provincial de la Familia de Guanta
con la fiscal provincial Ruth Estela Pedrosa como responsable del caso. Inició la investigación en forma inmediata contra el adolescente de iniciales JFAH de 17 años como presunto autor de la infracción a la ley penal contra la libertad, violación de la libertad sexual en la modalidad de violación de la libertad sexual de la menor de edad en agravio de una menor de 13 años. Y capturan a banda de delincuentes dedicada al robo de autopartes en Andahuaylas y Puquio. Tras persecución, maleantes que registran antecedentes penales por robo agravado fueron capturados poco antes de llegar a la ciudad de Nazca. 7 de la mañana con 1 minuto, 7:1. Vamos con más información, amigos oyentes, en el plano regional. Escuche bien desde la ciudad imperial del Cusco. Gracias por tu bendición, Taitacha. Hoy en las calles del centro histórico, imagen del patrón jurado del Cusco, el Señor de los Temblores, recibirá el homenaje, súplica y agradecimiento del pueblo en una de las más grandes manifestaciones de fe del catolicismo en la ciudad imperial del Cusco. Y atención, informe de Ingemet revela impacto de lluvias en Aymaraes. Durante febrero de este año, intensas lluvias activaron peligros geológicos como huaicos, deslizamientos e inundaciones, poniendo en riesgo a la población e infraestructura en 17 distritos de esta provincia apurimeña. 7 de la mañana con 2 minutos, información positiva para la región de Cusco. Habrá mayor monto de canon gasífero para el Cusco en el año 2026, al entrar en exploraciones el lote 56 de Camisea. Y sector educación atenderá demandas de 14 regiones del séptimo Consejo de Estado Regional ENICA. El Ministerio de Educación, el Minedu, atenderá las demandas sectoriales de las regiones que se realizarán en ICA desde mañana lunes 14, desde hoy lunes 14 hasta el martes 15 del presente mes. En el encuentro, el ministro de Educación, Morgan Quero, reconocerá las regiones que destacaron en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes. 7 de la mañana con 3 minutos, revisamos los titulares en el plano nacional. Escuche bien, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura de 2010, falleció a la edad de 89 años en Lima. La lamentable noticia fue comunicada por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa por medio de un comunicado. Se desconocen las causas de la muerte del escritor, sin embargo, sus últimas aspiraciones públicas causaron gran preocupación por su deterioro físico. Y bueno, los restos del Nobel serán incinerados, como fue su voluntad. El Nobel de Literatura falleció en Lima a los 89 años. Esta noticia fue comunicada por sus hijos, el premio Nobel en el año 2010. La lamentable noticia ya fue comunicada por sus hijos, destacando pues su obra literaria, como es por ejemplo La ciudad y los perros. Mario Vargas Llosa nos deja a los 89 años de edad. 7:4, vamos con más información, amigos oyentes. Aprobación de Dina Boluarte y presidente del Congreso se ubican en 4%. Esto es histórico, ¿eh? Yo recuerdo que un gobierno que ha tenido muy alta desaprobación fue la de Toledo, que creo que llegó hasta, si no me equivoco, 7%. Bueno, según encuestas de Datum, la última encuesta para el diario El Comercio, el 94% desaprueba a Dina Boluarte y el 83% al presidente del Parlamento, Eduardo Salguana. Además, la desaprobación ciudadana a Rafael López Aliaga se ubica en 57%. Y un total de 43 partidos políticos se encuentran habilitados para participar en las elecciones generales 2026. Proceso en el que los peruanos elegiremos al próximo presidente de la República, senadores, diputados y representantes del Parlamento andino. Esto tras el cierre del plazo de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones el 12 de abril.
7 de la mañana con 5 minutos. Gobierno oficializó la extinción de Huasi Micuna tras reporte de intoxicación de escolares. El Ejecutivo también formalizó la declaratoria de emergencia del Servicio Alimentario Escolar hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se estableció una comisión de transferencia, la cual estará integrada por funcionarios del MIDIS y del extinto programa Huasi Micuna. Y atención, Alfonso López Chau renunció al cargo de rector de la UNI para iniciar su campaña presidencial. De acuerdo con el oficio remitido a la Asamblea Universitaria el pasado 10 de abril, la dimisión de Alfonso López Chau se hará efectiva el próximo 7 de mayo. El señor Chau, ahora más pegado a la izquierda, ¿no? Sí, va a postular a se la unió, presidencia. Creo que incluso con la señora Verónica, creo. Había una especie de coqueteo también ahí. Bueno, 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes. Desde el Parlamento peruano declaran improcedente denuncia contra congresistas por presunto viaje con fondos políticos a fiestas de Diego Bazán. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por unanimidad el informe final que recomienda la improcedencia de la demanda. Uno de los votos fue del partido de Patricia Chirinos, quien era una de las parlamentarias denunciadas. Y atención, el gobierno prohíbe el tránsito de 2 personas en motocicleta tras prorrogar estado de emergencia en Lima y Callao. El estado de emergencia se prorrogó por un plazo de 30 días y durante este periodo los conductores de motocicleta tienen prohibido circular con un acompañante. Tampoco podrán usar elementos o accesorios adicionales al casco que impidan la visibilidad del rostro. 7:7. Por otra parte, el gobierno declara duelo nacional hoy lunes 14 de abril por muerte de Mario Vargas Llosa. El Ejecutivo destacó la importancia de Mario Vargas Llosa para la cultura nacional y su contribución a que la imagen del Perú se vea fortalecida en el extranjero. Y los alcaldes se pronuncian tras la aprobación del uso de pistolas eléctricas para serenos. Es tardía la reacción del Congreso, manifestaron. A estas alturas deberíamos pensar ya en darle a los serenos armas de fuego. Así lo señaló el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, como alternativa para combatir la criminalidad. 7 de la mañana con 8 minutos. 3 partidos políticos no lograron su inscripción a tiempo para participar de las elecciones 2026. Tras el cierre del plazo de inscripciones, 43 partidos políticos se encuentran habilitados para participar en las elecciones generales 2026, donde elegiremos al próximo presidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento andino. Una consulta, Gonzalo. La gente del Parlamento andino, ¿qué hace? O sea, muy aparte de sesionar y eso, ¿no? Bueno, representan supuestamente en los países que están dentro de Porque yo recuerdo que le hacen una entrevista a un representante del Parlamento andino, o sea, qué es lo que ha logrado durante su gestión, ¿no? Y bueno, lo único que puedo decir Francisco Zúñiga, ¿puede ser? Porque él era nuestro parlamentario andino hace años. Sí, yo recuerdo que dice que, bueno, lo único que logró es, pues, bueno, representar al país. Sí, bueno, en realidad es lo que hacen, ¿no? Sí, es lo que hacen. más un acto representativo, Sí, ¿no es cierto? y ganan su platita, Javier, bueno, ¿no? sí, Ganan sí, su sí. platita. Extorsionadores balearon a conductor de bus que llevaba pasajeros en San Martín de Porres. Un chofer de transporte público fue herido de bala en un ataque perpetrado por desconocidos que le dejaron un mensaje con la advertencia. La policía investiga un posible caso de extorsión y ha detenido a 5 sospechosos. 7:9. Titulares en el plano internacional. Gobierno de Donald Trump felicita al Perú por facilitar la deportación de peruanos indocumentados en Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que se pondrá en marcha un sistema de verificación electrónica destinado a agilizar la deportación de ciudadanos peruanos en situación migratoria irregular en los Estados Unidos. Y Daniel Noboa es reelegido presidente de Ecuador y vence a Luisa González en la segunda vuelta. Ecuador asistió a votar este domingo 13 de abril para conocer al fin quién liderará al país durante su peor crisis de seguridad y una alta tasa de desempleo.
Tras la reñida contienda, Daniel Noboa se perfila como el ganador de la segunda vuelta en Ecuador, según los resultados a más del 90% de actas contabilizadas por el Consejo Nacional Electoral. El actual presidente, que continuará en el cargo por 4 años más, llevó el 55.96% de los votos y su contrincante Luisa González alcanzó el 44.04%. Disculpe, ¿Noboa es de la derecha, si me equivoco? Noboa es zurdito. No, ¿Sí? Sí. Bueno. Ok, 7:11. Por otra parte, ante la escalada de la guerra comercial iniciada por Donald Trump, China mira al sudeste asiático. Y bueno, China intenta reforzar sus lazos con socios regionales y consolidar su presencia económica para contrarrestar el impacto del conflicto comercial con Washington. Vamos con más titulares en el ámbito internacional, siendo las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. Periodista ecuatoriana se manifestó sobre el triunfo de Daniel Noboa. Ya vemos que hay una tendencia irreversible, dijo María Gracia Chacón, periodista de Teleamazonas de Ecuador. Señaló que la candidata Luisa González ha pedido recuento de votos y rechaza la victoria del actual mandatario. Sin embargo, aclaró que los observadores electorales han dicho que los comicios se llevaron con normalidad. De la mañana con 12 minutos en el informativo Guillaricuy. Vamos con la información en el plano deportivo. Y bueno, Universitario le dio vuelta, ganó 4-1 a Melgar y se puso a punto del torneo Apertura, pese a que arrancaron perdiendo el partido a los 3 minutos con gol de Kenji Cabrera. La U le dio la vuelta gracias a los tantos de Valera, Concha y el doblete de ¿quién más? El Tunche Rivera. El Tunche Rivera entró a solucionar ese partido. Gran partido del Tunche Rivera, gran partido de Carabelí, también ecuatoriano que estaba jugando por el sector izquierdo. Le dio la vuelta al puntero, a Melgar, que estaba invicto. Sí, Javier, sí. No había perdido ningún partido, pero se enfrentó pues a Universitario de Deportes y le cayeron 4 pepazos. Entre otras noticias, y es lo que se ha estado comentando ayer, Fabián Bustos deja Universitario de Deportes. El director técnico argentino se va de forma sorpresiva en medio de críticas y será el nuevo director técnico del Olimpia. En la previa del partido con el Melgar, el periodista César Merlo informó que el DT argentino no seguirá en Universitario y su destino estará en Paraguay. 7:14. Por otra parte, amigos oyentes, David Ortiz Maldonado está ahí, ha llegado con la camiseta celeste, ¿eh? Un amante también del Deportivo Garcilaso es nuestro buen amigo Jimmy Varela. Alianza Lima enfrenta al Deportivo Garcilaso, juegan hoy lunes por la fecha 8 del torneo Apertura 2025. El encuentro va a estar muy interesante, ¿no? Porque sí, si es que el Deportivo Garcilaso gana, también está luchando la punta. Se pone puntero, se pone puntero el Deportivo Garcilaso si es que gana estos 3 puntos. Juega de local, vamos a ver cómo resulta este partido. 7 de la mañana con 14 minutos. Ayer también se jugó un partido entre Sporting Cristal y el Cusco, ganó el Sporting Cristal. Ayer también Comerciantes Unidos jugó, pero perdió contra el Sport Boys 4-0. Lo mismo hicieron ADT y Binacional enfrentándose, pero ellos empataron. Y ¿qué pasó con el Cienciano, Javier? Perdió el papá del Cusco. Y hablando de eso, Gonzalo, la información que nos ha llegado desde la tienda roja, el comunicado oficial, esto ya es oficial. Le vamos a compartir el comunicado oficial de el cuadro rojo. Dice lo siguiente: informamos a nuestra hinchada y al público en general que el profesor Cristian Díaz ha presentado su renuncia al cargo de director técnico del primer equipo de nuestra institución, la cual fue aceptada por el club y solicitada
por toda la hinchada roja, ¿no es cierto? Bueno, se estaba terminando el encuentro deportivo y toda la hinchada se fue contra el profesor Cristian Díaz, que bueno, no le ha resultado, porque, y esto es muestra, por ejemplo, del partido que ya tenían ganado en la Copa Sudamericana. No pudo mantener estos 3 puntos que ya tenían en el bolsillo. Pero Alianza Universidad está casi al último en la tabla, ¿no? Es el colero. Que es el colero. ¿Y qué ha pasado con Cienciano? Que se dejó ganar en su casa, 1-0, ¿no? Sí, tristemente. Las apuestas, incluso las apuestas, no le daban ni fe al Alianza Universidad. Estaban pagando 7.5 el triunfo del Cienciano. Ajá. Nadie le tenía fe a la Alianza Universidad y mira cómo le sacan 3 puntos en su casa, ¿no? Y Alianza Universidad sigue como colero, por si acaso. Porque también había otro que era el... Quizás es Juan Pablo o el Comerciantes. No, Juan Pablo II Colegio, que no le ganaba a nadie también. Sí. Bueno, en esta oportunidad le ganó al Alianza Atlético de Sullana. O sea, los dos coleros, los dos que nunca habían ganado nada, han ganado este fin de semana sus 3 puntitos. Sus 3 puntitos, ¿no? Bueno, así están las cosas. Un partido más. Hoy día va a estar jugando entonces a las 7:30 de la noche el Deportivo Garcilaso versus Alianza Lima. Todavía se puede mover la tabla de posiciones, estemos atentos. Gran golpe el que ha recibido ayer el Melgar de Arequipa. Y ojo que Mario Vargas Llosa pues ha fallecido el día que estaba jugando el equipo de sus amores y el equipo de la tierra que lo vio nacer, ¿no? El Melgar de Arequipa. Hincha de Universitario, ¿no? Hincha acérrimo de Universitario de Deportes, lo han condecorado. Él dio unas palabras muy lindas, muy emotivas sobre el club de sus amores. Y bueno, lamentablemente pues falleció ayer justo cuando estaban jugando estos dos equipos. 7:12, rapidito. 7:17, mil disculpas. Como puntero, la tabla de posiciones pone todavía ahí al Melgar de Arequipa con 18 puntos, seguido de Universitario con 17, en el tercer lugar el Deportivo Garcilaso con 17, en el cuarto el Sporting Cristal con 13, en el quinto Alianza Lima con 13, sexto Sport Huancayo con 13, séptimo ADT con 12, octavo Sport Boys con 11, noveno el Cusco FC, 10 Grau, 11 Deportivo Binacional, 12 el UTC, 13 Alianza Atlético, 14 Los Chancas, 15 el Cienciano. ¿Qué ha pasado con el Cienciano? Sí, pues tristemente. Puesto 16, prácticamente como colero. Puesto 16, Comerciantes Unidos, 17, Juan Pablo II, 18, Ayacucho FC, y cerrando la tabla de posiciones, Alianza Universidad, que le ganó al papá de América. 7:18, vamos a una pausa. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demás. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco, carretera, que hay persona con churarín como multata. Respeto canampa, porque manata sería marín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche
aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Curmanta, allá en el distrito de Maramanta, caída que pesquero 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carpus, hay que tirar con el kilo, con la asnapato, perdona con la ala que se ponen, esto ya te robaron, un cotazo, a la que se tiraramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Villane, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un gay, con parte alta, Zamboa, Bañescati, hasta casi que ellos. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Viernes Santo, en Surfui, la voz de todos. Me dice que me ama. 7 de la mañana con 22 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. Ayer fue Domingo de Ramos y estuvimos presentes pues en la celebración de la misa con el padre José Manuel. Y en estos precisos momentos estamos enlazados vía telefónica con él. Padre José Manuel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muchas gracias, hermano. Muy buenos días a todos ustedes y en especial muchas bendiciones en esta Semana Santa que hemos iniciado ya el domingo de Ramos, también conocido como Domingo de la Pasión. Ayer entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y hemos compartido con varias comunidades ya este momento tan importante para fortalecer nuestra fe, tiempo de reflexión, tiempo de conversión, tiempo en el cual también tenemos que tomar conciencia que Jesús nos llama a un cambio de vida, un cambio de poder dar más por nuestro Perú, por nuestro país, por nuestras familias y especialmente luchar unidos por una sociedad cada vez más justa. Hoy, lunes santo, también tenemos un proceso de cambio y las lecturas nos invitan a poder hablar sobre las autoridades más que todo, porque es un llamado de lunes de autoridad, porque Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Primero realiza la purificación del templo, expulsando a los mercaderes y dejando muy claro que mi casa es casa de oración, la cual se llamará siempre de oración. Por eso entonces vamos a compartir en este día una pequeña reflexión sobre el lunes santo. Este lunes santo tenemos temas propuestos como María de Betania entrega todo a Jesús. Nuestros gestos pueden llenar de buen olor el mundo. Nosotros tenemos que cambiar el mundo, siempre y cuando nosotros cambiemos, cada uno en nuestro corazón y en nuestras familias. También cuidar el sagrario, es decir, el sagrario que es Jesús en nuestras vidas. 6 días antes de la Pascua, marchó a Betania y allí le prepararon una cena. En aquel hogar Jesucristo se encuentra entre sus amigos rodeado de cariño. Ha estado muchas veces en Betania, pero ahora el momento es más solemne. Sabe que se dirige hacia Jerusalén, sabe que allí la espera de la cruz. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Ella ha conocido que las autoridades del pueblo perseguían a Jesucristo y el amor hace presentir a María el drama que se avecina. En esas circunstancias desea hacer algo especial por su Señor, manifestarle su amor, así que llevando a cabo con determinación un generoso gesto, toma lo más valioso que tenía, que poseía,
un caro perfume de nardo puro, y lo vierte en los pies de Jesús nuestro Señor. Rompe el frasco, todo es para Dios. Algunos de los presentes irritados comentaban la inutilidad de este gesto. Sabemos que Judas Iscariote se suma también a este murmuro crítico que estaba constantemente, pero no porque le importaba los pobres, sino porque él quería y tenía otras actitudes. María, sin embargo, calla. Poco le importan las críticas y comentarios ante su actuación. Basta con que Jesús esté contento. Y por eso el Señor sale en su defensa. Por eso, hermanos, invitemos hoy a dar todo por el Señor, especialmente fortaleciendo nuestra fe y compartiendo la palabra de Dios. María ofrece a Jesús cuanto tiene de valor, lo mayor que tiene, y lo hace con un gesto de profunda devoción. El amor no calcula, no mide, no repara en gasto, no pone barreras, sino que sabe donar con alegría. Busca solo el bien del otro, vence la mezquindad, la cicatriz, los resentimientos, los odios. En el hombre llevamos muchas veces en nuestro corazón odios, tristezas. Judas se unió a aquellos comentarios porque tal vez calculaba en donde no se debe calcular. En nuestra entrega a Dios no debemos medirnos, sino darnos sin medida, entregarnos totalmente. Y hoy, hermanos, les invito a todos los que están en esta prestigiosa radio escuchando, demos todo a Dios sin calcular nada, y demos todo a Dios sin esperar nada a cambio, porque Dios nos da el 100%. Hoy más que nunca pidamos al Señor seguir el ejemplo de María, esta mujer que lo dio todo de corazón, solo se veía colmada plenamente entregando todo, aunque fuera un poco a Jesús. Tan solo 1 libra de nardo fue capaz de impregnar todo y dejar una huella inconfundible. Cada uno de nosotros tenemos que, en esta Semana Santa, hoy lunes santo, reflexionar qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, qué es lo que yo estoy dando respuesta a ese acto tan maravilloso, tan misericordioso que Dios tiene para nosotros. Y la alegría es lo más importante. La alegría de compartir, de dar, es lo que tenemos que empezar a formar, especialmente en la familia. Así es, hermanos, entre esposos, entre hijos y padres, también tenemos que darnos ese tiempo para ser agradecidos. En nuestro trabajo, una sonrisa, especialmente todos aquellos que a veces están estresados en este mundo tan competitivo, una sonrisa nos da esa fortaleza para llenar la caridad y el amor que Dios nos tiene. Que Dios en este día tan importante, lunes santo, nos preparemos como debamos y siempre dando gracias a Dios, entregando todo lo que somos. Muchas gracias por este tiempo y bueno, pues compartamos siempre el amor de Dios y no con mezquindad, sino con mucha caridad y todo por el todo. Muchas gracias. Padre, le agradecemos por esa reflexión y para culminar nada más, por favor, su bendición para toda la provincia de Cotabambas. Que Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes la fuerza del Espíritu Santo, que nuestra Madre la Virgen María los colme de mucha gracia, que San Miguel Arcángel custodie su caminar y que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Ya, muchas gracias, Padre. Ya estaremos nuevamente en contacto. Gracias por esa reflexión y esa bendición. Bendiciones, cuídense. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado. Vive la Semana Santa en Surfui, la voz de todos. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue.
7 de la mañana con 30 minutos y definitivamente tenemos que arrancar la semana y justamente encontrándonos en esta fecha especial de Semana Santa teníamos que arrancar con esta reflexión del párroco del distrito de Chalhuahuacho. Y bueno, una y otra vez, mis amigos oyentes, siempre es importante encomendarnos a las manos de Papá Dios. 7:30, vamos con David Guamaní. Gonzalo. Sí, estamos enlazados vía telefónica ya con nuestro compañero en labores, David Guamaní. David, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Guyaricuy. Buenos días, Gonzalo, Javier, a toda nuestra provincia de Cotabambas. Venimos recargados de muchas informaciones para el día de hoy, sin dejar de pasar este momento tan importante, también el día Día del Niño que también se festeja a nivel nacional. Y por qué no, desde nuestra emisora Radio Surfui, saludar cordialmente a todos los niños y niñas que están en nuestra provincia de Cotabambas, que son el futuro también de nuestra provincia y de nuestro país, ¿no? Con esto adelante nos vamos rápidamente con una información tan importante que se viene también ya la Feria Provincial Riobamba 2025. Estamos con el presidente, el señor Juan Chumbes. Juan, muy buenos días. Y mañana que feria a Paricunja, y mañana Cari Sánchez, y mañana preparativo de Caremocha, y invitación a Juan, buenos días, adelante. Buenos días, señor David, Radio Surfui. También espacio no camin Caricuiman, que aniversario que Urabamba Ñachi desde el 19 le empieza el abanderamiento, el 19 de abril. Domingo 20 de deportes entre comunidades, que ahí también me encargamos ya de Zapanca, comunidades jóvenes, pelotas, cara pelota chanches, ahí catica que eso se llevaba pampape, una idea mana pelota por chanco, joaquín joven con que me encarga que ya para distrito de Manta, aquí era Mara, Chalhuahuacho. Domingo por llegar para trabajo manta, Samar Fan, Jamochunco, pelota pujra, jefe, pujra, sonce, pelota chata, y también caj, 21 tatas mi casa a las 8 de la mañana. Participación libre maratón desde las 8 de la mañana y que la bamba pampape encuentro se mantiene parte con calcoma y mantapas corriman copa. Entonces ya chata no capas mi encaricone varones y mujeres de participantes libre canca chaipe. Entonces ya pavaremos una copa y me les bajo si chacan más si callan premio, o sea premio chak me canca mana premio choca. Y ahí también cares jaña casanco. También caja martes a las 8 de la mañana todo es concertación. Entonces 12 mantatas entrega de ferias de pan campo ferial desde las 12 de la tarde, ¿no? De la 1 de la tarde. Entonces, secado de pisones de los animales con ordiño, desde las 5 de la tarde. Martes, un corro de vacunos, llamas, todo, cara, saco, plebe y bronces. Martes 23, 24 tacas, gatos, hortalizas, artesanía, con corro de ovinos, tablada ganadera, cascalancato, ibachayacuna, orante pasamos chungo, cajo, ibachayacuna, aparimuchungo, picanca, dende con cariño, ya donde del cascuramanta, para matar en casa, jamuchungo, y escribe camuchungo, dama, proyecto feriasban, vaicas, hoy bajamos, cachay, mañana no caigo, pues defenderemos difundir saco, que antes con atapas y caja vendes con apas. Allí ya tengo que me encargamos el 25 día central es 25 de abril. Se me encargas que caen que se apaiques compañeros. Se trabaja defender el país, señor David y Radio Surfui. Gracias. Muy bien, Juan, muchas gracias. Tiene seguramente tu paricusunches, tu más trabajo. Gracias, Juan Chumbes. Entonces, rápidamente nos vamos también, Javier, hacia el distrito de Akira, que el día viernes
se ha realizado la primera piedra de una institución educativa importante, Alcides Carrión de Huancasca. Estos vienen, muchas de las gestiones, muchas de las obras vienen también transcurriendo desde varios años, y gestiones de autoridades pasadas, y hoy en día ya en las actualidades vienen, ¿no?, primera piedra. Importante primera piedra de la institución educativa Alcides Carrión de Huancasca. Un poco también, Javier, permítame para decir también los resultados en Copa Perú de Chalhuahuacho, ¿no? Hemos tenido resultados importantes. Virgen Asunta Chila 1-0 frente al Club Deportivo Alarci. Puyas de Raimonde no pudo con Sausama, logrando empatar 1-1. Águilas de Salvador perdió 1-2 frente al Atlético de Fuerabamba. El que ha impactado más es el Club Deportivo de Chumille, que ganó 8-0 al Defensor Auquillo. Esas son algunas informaciones de nuestra zona, de nuestra provincia de Cotabambas. Y finalmente iniciaron también algunos mantenimientos también nuestros hermanos de la comunidad de Pamputa, la vía desde Pamputa hasta Sayahui, esta vía que ha estado totalmente abandonado, pero que las comunidades en son de unidad están tratando de realizar con algunas maquinarias este tema de mantenimiento de esta vía importante también para circulación hacia nuestros hermanos de Coyurque. Son algunas informaciones que compartimos para ustedes, Radio Sur. Perfecto, David, te agradecemos. Muchas gracias. Mincha Camaña, Pacarín Camaña. Pacarín Camaña, Javier. 7 de la mañana con 36 minutos en el informativo Guillarico, y 7 con 36, amigos oyentes. Vamos a seguir con el desarrollo de las notas informativas, y desde la región de Cusco se comparte la siguiente información en relación a lo que viene a ser todas las actividades de Semana Santa. Dice: gracias por tu bendición, Taitacha. Hoy en calles del centro histórico, imágenes del patrón jurado del Cusco, el Señor de los Temblores recibirá el homenaje, súplica y agradecimiento justamente del pueblo en una de las más grandes manifestaciones de la fe católica en la ciudad imperial del Cusco. 7 de la mañana con 37 minutos. Muchas veces nos hemos preguntado, sobre todo los padres de familia que tienen hijos menores o hijos que están atravesando la adolescencia, Javier, ¿de qué manera nos podemos comunicar mejor con nuestros hijos? ¿Cómo llegar a ellos, ¿no? Para lograr un entendimiento, quizá por las distintas etapas que estén atravesando, algunos cambios hormonales, bueno, en fin. Para ello vamos a conversar, Javier, con la psicóloga Janet Cáceres. Ella nos tiene información importantísima para toda la provincia de Cotabambas, todos los que nos están sintonizando. Atención, papá, mamá, si tú quieres saber cómo mejorar la comunicación con tus hijos, atención a la siguiente charla. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Guillaricui. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá? Gustosa de estar con ustedes. Con un tema muy importante, la comunicación entre padres e hijos, que es clave para contribuir a la relación fuerte, a la relación de confianza y apoyo mutuo dentro de la familia. Importante aplicar la escucha activa, prestar atención completamente a lo que dicen los hijos, una atención visual, una atención también corporal, que ayude a que el niña o adolescente tenga más confianza. No interrumpir, no juzgar lo que expresa, usar un lenguaje que demuestre también interés, como asentir, como decir te entiendo, hablar con claridad y respeto, evitar los sermones, usar un tono, no usar un tono autoritario, usar un lenguaje también apropiado para su edad, ser honestos, cómo se puede también aplicar la empatía en situaciones donde se tiene que generar confianza. Fomentar un diálogo abierto, crear un ambiente donde se sientan más seguros para expresar sus pensamientos y emociones sin miedo a represalias. Hay que hacer preguntas abiertas como ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Qué es lo que te hizo sentir? ¿Por qué hiciste eso? Para que darle espacio al adolescente o niño o niña que pueda explayar sus emociones y su sentir. Establecer también un momento de calidad. A veces es difícil, como ahora con la tecnología, la tablet, la computadora, el mundo digital, es difícil tener una comunicación de calidad con los hijos, pero es importante que se comparta un tiempo sin pantallas, sin distracciones,
actividades como caminar, como cocinar juntos. También puede fomentar que exista momentos de calidad, por ejemplo, hasta dormir, hasta conversar antes de dormir puede ayudar a este vínculo importante. Calidad de las emociones, ya sean positivas y negativas, sin minimizarlas. Por ejemplo, entiendo lo que te sientes, entiendo que estés frustrado, eso es normal. Todos los seres humanos por una frustración. Ayudarlos a nombrar lo que sienten y gestionar. A veces a su corta edad no saben cómo expresar las emociones como papá, mamá, me siento frustrado. Nosotros también teniendo un concepto más amplio de indagar sobre las emociones, podemos ayudarles a que también exterioricen y pongan un título a esa emoción. Ser un modelo de comunicación. Nosotros también podemos hacer que los hijos se sientan también en un espacio de comunicación cuando nosotros aprendemos a comunicarnos con calma y con respeto, entendiendo también nuestras propias emociones. ¿Y por qué no decir también que nos toca como padres, reconocer los errores? Si te equivocas, también es válido pedir disculpas. Y para todo lo que no se pueda manejar en el hogar, siempre hay que buscar ayuda profesional, ayuda de un psicóloga de profesión, que ayude también a que los canales de comunicación sean fortalecidos. Adelante, Javier. Bueno, importante información, Janet, y se da mucho, Janet, que también sobre todo en la etapa de la adolescencia, pues los chicos muchas veces se sienten incomprendidos, ¿no? Sienten que nadie los entiende. Y también por la otra parte, Janet, los padres de familia pues hacen su cuota adicional y en vez de entablar un lazo comunicacional, empiezan a reñirlos, a gritarles o a castigarles, ¿no? ¿Qué podrías decirle, Janet, directamente, sobre todo a los padres que tienen hijos en esta etapa adolescente, ¿no? ¿De qué manera también podrían acercarse a sus hijos para poder entender por esta etapa tan difícil que atraviesan? Es porque estamos en un problema de la paciencia, es fundamental ayudar con nuestros hijos. Es también importante que comprendamos que cada uno va a tener su etapa. Los adolescentes, los niños tienen sus propias etapas. Y también hay que comprender y informarnos más sobre cada una de las etapas. Fundamental también que ahora que están en las instituciones educativas, se logre conversar también con el psicólogo educativo que esté dentro de cada institución para que ayude a fortalecer el vínculo familiar. Y si fuera el caso, también los propios papás buscar apoyo de orientación psicológica para que se pueda guiar en cualquier proceso de las emociones y gestión de los sentimientos. Es importante, de verdad, preocuparse por lo que sienten los niños, niñas y adolescentes. No lo veamos como una ligera o que sea una actitud egoísta de los padres, no veámoslo como un acto de responsabilidad, porque recordemos que los adultos responsables y los padres son los encargados de guiar el camino a los niños. Javier Gonzalo. Muy bien, bueno, sin duda alguna, mucha paciencia, mucha comunicación y también recalcar a los docentes que también ellos tienen que poner de su parte para que la comunicación sea mucho más fluida en el hogar, en la institución educativa. Es un trabajo conjunto, digamos, de todos los que están comprometidos con la crianza y la educación de los niños y los adolescentes. Janet, te agradecemos por este enlace telefónico y seguramente las personas que han escuchado van a poner en práctica un poco algo de la comunicación que deben llevar entre padres e hijos. Te agradecemos, Janet. Un enorme abrazo, Gonzalo, Javier, que tengan un excelente lunes. Abrazo a toda Purima. Muchas gracias, buenos días. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44. Recordarles que estamos a través de los 102.7 de la FM, 102.7 de la FM. También estamos a través del Facebook de la radio, nos pueden encontrar como Radio Surfui y por ahí pueden participar de este informativo con sus comentarios, dejando tal vez su saludo o alguna información, algún comunicado que deseen que se difunda a través de este medio radial.
Bueno, tenemos la noticia que está dando la vuelta al mundo, no solo al país, el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, nos dejó el Premio Nobel de la Literatura, realmente una noticia bastante triste, ¿no? Bastante triste para el Perú. Dejó de existir a los 89 años en la ciudad de Lima. Bueno, su partida sin duda alguna entristece pues a sus parientes, a sus amigos, a los lectores, ¿no?, que tienen alrededor del mundo. El mensaje triste fue compartido por los hijos, ¿no?, por Gonzalo, por Morgana, a través de una red social. Han declarado un duelo nacional en nuestro país. También el gobierno regional de Arequipa, de donde él es natural, porque él nació ahí en la avenida Parra, que hoy en día es la Casa de la Literatura, ¿no? El museo, en la primera cuadra de la avenida Parra, también han declarado 2 días de duelo regional. Sin duda alguna van a empezar quizá también con los honores y las ceremonias en su nombre. Definitivamente, 7:45, y bueno, cuando hablamos de la historia de Mario Vargas Llosa, pues bueno, es una historia muy amplia. Y queremos un poquito también conocer sobre la bibliografía, la literatura de Mario Vargas Llosa, y vamos a conversar justamente sobre este tema con Óscar Cáceres. Él es historiador y bueno, con su conocimiento también vamos a poder conocer un poco más de la vida de Mario Vargas Llosa. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Surfuy. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, estimado Javier, Guillermo. Aprovechar la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos paisanos de la provincia de Cotabambas, tanto Akira, Mara, Chalhuahuacho, Cotabambas, especialmente en nuestro querido distrito de Coyurqui. Muy buenos días, estimado Javier. Perfecto, Óscar. Es muy importante conocer sobre la vida de Mario Vargas Llosa, que ha dejado una importante huella en nuestro país y fundamentalmente en la literatura peruana y también en la literatura universal. Sí, así es. El día de ayer ya la familia, los miembros más cercanos al núcleo familiar de Mario Vargas Llosa han confirmado la muerte, y marca pues un hito dentro de la literatura no solamente peruana, sino dentro de la literatura universal. Como sabemos, Mario Vargas Llosa nació en Arequipa en 1936 y él ha destacado por la literatura, ha ganado bastantes premios. Una de sus primeras obras son pues Los Jefes, ¿no?, del cual ganó el premio Leopoldo Alas. También otra de las obras bastante conocidas, recomendadas, La Ciudad y los Perros, ¿no? Ahora, otra obra que también ha sido lectura obligatoria dentro del ámbito ¿no?, peruano, y sobre todo es bastante leído por la juventud, La Casa Verde, ¿no?, que es una novela bastante erótica, bastante apasionada, que también cuenta la realidad del Perú. Y así tenemos muchísimas obras, las cuales también han tenido un reconocimiento no solamente nacional, han tenido un reconocimiento internacional, ¿no? Perfecto, Óscar. Es importante recordar un poco de la historia de Mario Vargas Llosa, que nos ha dejado a la edad de 89 años en Lima. La información el día de ayer lo hemos podido conocer, ¿no?, a través de esta publicación que le hicieron sus hijos a través de la red social X. ¿Qué más podemos hablar de Mario Vargas Llosa? En realidad, Mario Vargas Llosa pues es un personaje no solamente polémico dentro del ámbito de la literatura, porque él simboliza, ¿no?, la máxima expresión del boom latinoamericano, juntamente con Gabriel García Márquez, sino también es pues un personaje polémico dentro de la vida familiar, amorosa, sentimental, ¿no?, porque él ha tenido amoríos, no solamente con personas muy cercanas al núcleo familiar, y dentro de ellas está la tía Julia, ¿no?, del cual también le escribe una linda novela, La Tía Julia y el Escribidor. Es una de sus primeras novelas también, sino también es polémico dentro del ámbito político, porque él participó en las elecciones en el periodo, en los años 90, juntamente con Alberto Fujimori. Y no solo eso, a partir de eso él tuvo un compromiso con la política y sobre todo con el país, porque a partir de esto ha generado bastantes comentarios dentro del ámbito político. Finalmente, Mario Vargas Llosa no solamente ha hecho política a nivel nacional, sino también ha hecho política a nivel internacional. Constantemente ha estado opinando sobre las elecciones en Estados Unidos y sobre todo también cómo iba
la cuestión política en Europa, ¿no? Sobre todo en España, en Madrid, ¿no? Y él fue un amante, sobre todo, de la unidad europea española, ¿no? Y siempre evitó el tema de las divisiones que constantemente ocurren por razones de costumbre y de tradición, ¿no? Entonces, es importante leer sus obras. Como había manifestado, él tiene más de 100 libros, de los cuales gran parte han tenido un reconocimiento, ¿no? Correcto. ¿Qué de cierto hay, sobre todo en su paso político en los años 90, cuando él aspiró a ser presidente de la República y al ser vencido en segunda vuelta por Alberto Fujimori, él se refugió en España, ¿no? Digamos, en un acto de enojo, indican, se refugió, se fue a España porque no quería saber nada del Perú. ¿Qué de cierto habría en esto? Él mismo en varias entrevistas manifestó de que él no nació para político, él nació para ser escritor, él nació para ser literato, y él considera un error haber participado en política, porque sabía muy bien que él no tenía los dotes y tampoco tenía pues el perfil para ser político. Lamentablemente el perfil para ser político en nuestro país no cumple con los cánones científicos de los cuales tenía pues Mario Vargas Llosa. Entonces él manifestó de que estaba muy arrepentido, y finalmente para él ascender dentro del ámbito de la literatura tenía que ir a España, necesariamente estar refugiado en París, Francia, Europa y sobre todo España, quien lo acogió. Y lo hizo por una necesidad literaria, porque iba a tener mayor tribuna, sus publicaciones iban a ser más vendidas, y a partir de eso él iba a tener un contacto más cercano a lo que él siempre aspiró, ¿no? Era a ser premiado o ganar el máximo galardón literario como Premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces, y muchos han criticado, han cuestionado, han polemizado sobre su retiro del país cuando él perdió las elecciones presidenciales en los años 90. Pero sin embargo, una muestra del amor y el cariño que le ha tenido al Perú es su regreso, y finalmente sus últimos días lo ha pasado en nuestro país, en la ciudad de Lima, ¿no? ¿Qué más gran muestra puede tener un gran escritor como Mario Vargas Llosa de finalmente pasar sus últimos días en su país, en el lugar donde él nació, ¿no? Muy bien, bueno, interesante información sobre el Premio Nobel, este escritor peruano, arequipeño, que fallece, nos dejó el día de ayer por un anuncio que realizaron sus hijos. Lamentable, pero sin duda alguna sirve también para rememorar un poco toda su historia, toda su obra literaria, todo lo que le ha dejado al Perú, de lo cual nos vamos a sentir muy orgullosos seguro en las próximas generaciones también, y sirve para que los niños hoy en día que todavía no han tenido la oportunidad de leer un libro de Mario Vargas Llosa en las instituciones educativas, pues alienten a ellos a que puedan conocer un poco más. Te agradecemos por esta información sobre Mario Vargas Llosa, y seguramente en una próxima oportunidad ya estaremos nuevamente en contacto. Muchísimas gracias, Guillermo, muchas gracias, Javier, y una vez más reitero mis saludos a todos los distritos de la provincia de Cotabambas. Muy buenos días. Perfecto, Oscar, antes de que te retires, por favor, en la parte final, si tú pudieras recomendar, de hecho, ¿no? Todas sus obras son muy buenas, son muy interesantes, pero desde tu perspectiva, ¿cuál de todas las obras que has leído de él podrías tú recomendar a la población oyente? Mire, recomendar una de las obras de Mario Vargas Llosa es bastante complicado. Visto desde un ámbito juvenil, recomendaría La tía Julia y el escribidor y Travesuras de una niña mala, ¿no? Que es una novela muy bonita, muy hermosa, tiene capítulos muy apasionados dentro de la vida juvenil, pero también para las personas ya mayores, adultas, que gustan mucho de la lectura, de la cultura sobre todo, recomendaría Utopía Andina, ¿no? Que es una de las novelas
que habla bastante sobre José María Arguedas. Entonces, recomendaría esos dos. Y finalmente, algo que tenga que ver con la política o la historia política del Perú, les recomendaría leer El pez en el agua, que es una novela autobiográfica de su participación política de Mario Vargas Llosa en los años 90, que conjuntamente con Alberto Fujimori. Entonces, esas 3 novelas recomendaría para que puedan conocer mucho más de cerca a nuestro ansiado escritor, Mario Vargas Llosa. Perfecto. Oscar, te agradecemos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo. 7:55, estuvimos conversando con Oscar Cáceres, él es historiador y bueno, pudimos conversar un poquito más de la historia de nuestro Premio Nobel de la Literatura, Mario Vargas Llosa. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y las profecías. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado. Vive la Semana Santa en Surfui, la voz de todos. Gracias. 7 de la mañana con 56 minutos. Amigos oyentes, durante toda esta semana, definitivamente en Semana Santa, vamos a contar con la participación en el informativo Huillaricuy del párroco del distrito de Chalhuahuacho, que día a día nos va a compartir la palabra de nuestro Creador y lógicamente su bendición para todo el pueblo cristiano. Y la programación especial, pues bueno, lo tenemos dedicado ya para lo que viene a ser Viernes Santo, una programación muy especial, lógicamente pensado en Semana Santa. Así que amigos oyentes, los invitamos a estar atentos siempre a la programación de Surfui, la voz de todos. 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57 en el informativo Huillarico. Y atención, el gobierno oficializó la extinción de Guasimicuna tras reportes de intoxicación de escolares. O sea, no basta con lo que sucedió con Caliwarma, que le cambiaron el nombre por Guasimicuna, borrando así todas sus fechorías. Sí, pues. Y ahora con el Guasimicuna nuevamente se registran reportes de intoxicación de escolares. Por eso yo le digo, o sea, en su momento cuando dijeron, no, vamos a cambiar, va a haber, o sea, cambiarle de nombre no soluciona un tema que ya está ahí enraizado. Y lógicamente ahora están hablando de la disolución, pero ¿qué va a pasar con la alimentación escolar de los niños? ¿En qué va a quedar? Y también hay otro tema, Gonzalo, porque, bueno, seamos ciertos, ¿no? Dentro de estos programas sociales, la cantidad de personas que trabajan, ¿no? ¿Dónde van a ir ahora a parar toda esa gente? Bueno, el Ejecutivo ha formalizado ya la declaratoria de emergencia. Todo es declaratoria de emergencia ahora, ¿no? Con eso cree que solucionan todo. Sí, pero bueno, se ha declarado en emergencia el servicio alimentario escolar hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre. Asimismo, también se estableció una comisión de transferencia, la cual estará integrada por funcionarios del MIDIS y del extinto programa Guasimicuna. El Poder Ejecutivo oficializó el día de ayer la extinción del Programa Nacional Alimentación Escolar Comunitario Guasimicuna, antes conocido como Caliwarma,
tras los constantes reportes de casos de intoxicación en escolares que consumieron los alimentos de esta iniciativa estatal. Y bueno, a través de un decreto supremo publicado el día de ayer en el Diario Oficial, el peruano, el gobierno de Dina Boluarte también formalizó pues esta declaratoria de emergencia. Se han presentado muchísimos casos, Javier, de intoxicación por consumir los productos del Guasimicuna. Entonces, ¿qué está sucediendo en este organismo del Estado? ¿Qué está sucediendo? Primero fue, como le indico, con Caliwarma, con estas especies, estos enlatados de carne de caballo. Carne de caballo les daban a los niños. Imagínate tú, papito, mamita, che, si sabes que tu hijo está yendo al colegio y el Estado pues les está dando algún tipo de alimentación y tú dices, uy, qué bien el Estado que apoye, y de pronto te das cuenta que les están dando carne de caballo. ¿Cómo te sentirías tú, no? O que tu niño regrese con dolor de estómago, con una infección de estómago, y que te dice, ¿qué he comido? No, lo que me ha dado el Estado, Guasimicuna. ¿Cómo te sentirías tú, no? ¿Qué está pasando realmente en el MIDIS? ¿Qué está sucediendo? Ahora creen que declarando en emergencia hasta el 31 de diciembre ya van a desaparecer quizás los casos de intoxicación. Y usted sabe, cuando hay una declaratoria de estado de emergencia, los recursos se gastan más fácil, ¿no? No hay tanta licitación. Van a sacar más fácil dinero. Y esto, si no me recuerdo, todavía Caliwarma estuvo a cargo de la señora Dina Boluarte, si me equivoco, Gonzalo. O bueno, dentro de su ministerio en su momento, ¿cómo fue? Porque sí, la señora Dina Boluarte también en su momento estuvo ahí, en estos programas sociales. Y bueno, hablemos ahora de la presidenta. Aprobación de Dina Boluarte y del presidente del Congreso se ubica en 4% según encuesta de Datum. A usted que las encuestas no le gustan, ¿no? Porque cuando le decimos un número dicen, no, ese es irreal, ese es mentira. No sé si este número también lo va a decir de la misma forma. Según la última encuesta de Datum para el Comercio, el 94% desaprueba a Dina Boluarte, el 83% aprueba al presidente, desaprueba también al presidente del Parlamento, Eduardo Salguana. Además, la desaprobación ciudadana a Rafael López Aliaga se ubica en 57%. La desaprobación ciudadana a la presidenta Dina Boluarte y a miembros de su gabinete ministerial, así como al presidente del Congreso, Eduardo Salguana, continúan en ascenso, según reveló la última encuesta de Datum para el diario El Comercio. Según dicho estudio, para inicios del segundo trimestre de 2025, ambos preelectoral el rechazo a la gestión de la jefa del Estado se ubica en 94%, mientras que solo un 4% la aprueba. ¿Usted se encontrará dentro de ese 4% que aprueba la gestión de la señora Dina Boluarte? Bueno, este porcentaje de aprobación se ha mantenido estable desde el pasado mes de febrero, mientras que el pico de desaprobación se registró el último mes del año pasado, cuando llegó al 95%. Bueno, el rechazo a Dina Boluarte llega al 96% en las regiones del norte y sur, mientras que el más bajo se registra en el centro del país con un 91%. Ahí su aprobación llega al 7%. En cuanto a grupos etarios, la desaprobación de la mandataria es mayor en las personas con edades entre 35 y 44 años, donde llega al 97%. Le siguen los ciudadanos entre 45 y 54 años con 96% de rechazo, y los jóvenes entre 18 y 24 años con 93%. Además, el 95% de mujeres y el 94% de varones desaprueban su gestión. Bueno, ¿qué más se puede hacer, Javier, no? Sí. Porque ya el próximo año son las elecciones, o sea, tratar de revocar a esta señora, mandar elecciones nuevamente. No, o sea, hay que cruzar los dedos, que no hagan ningún disparate, que en el Congreso también no hagan más disparates a los que ya nos tienen acostumbrados, soportar, ¿no? Sufrir y soportar hasta el año 2026, que van a ser las elecciones, y la enmienda está para todos ustedes, amigos, siempre lo repetimos acá. Espero que este año hagan caso, investiguen por favor a quién le van a dar su voto en estas elecciones.
investiguen bien quién está candidato para presidente, para vicepresidente, quiénes están en la plana congresal. Bueno, ahora van a ser diputados y senadores, también para el Parlamento, representante del Parlamento andino, en fin. Investiguen un poquito, no votes por el que te da la cajita de fósforos, por el que te da el tupper, por el que te dio un imán para tu frigider, por favor, ¿no? Para el que te dio un paquete de fideos, no votes por él. Investiga un poquito a quién le vas a dar las riendas de nuestro país. Perfecto. 8:04 a.m. ¡Aguante Talleres!, ¿no? ¡Aguante Talleres! Es lo que va a pasar en nuestro país, ¿ah? Vamos a la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfui Deportes. 8:04, William, la catedral del deporte, el señor William Guamán viene con toda la información en el plano deportivo. Hay información también de la Liga Distrital de Chalhuahuacho, ¿no es cierto? Sí, hay información de la Liga Distrital de Chalhuahuacho. Sí, quizás usted lo puede compartir el antes. Señor William Guamán ya la tiene en su WhatsApp también. En su WhatsApp va a hablar seguramente. Va a hablar del papá de América. Y del gran triunfo de Universitario Deportes por encima del Melgar de Arequipa. Qué penoso lo del Cienciano del Cusco, prácticamente colero, a un punto de ser colero. Va a hablar del Deportivo Garcilaso. ¿Qué tal, William? ¿Cómo está? Buenos días, adelante. Hola, Javier, ¿cómo estás? Gonzalo, buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. Nos vamos con información deportiva. Efectivamente, esta fecha ha sido novedosa para diversos clubes a nivel nacional. Bueno, la goleada, es cierto, del Universitario anoche al puntero, ¿no? Al Melgar de Arequipa, en un partido interesante en el Estadio Monumental, 4-1, iba ganando el Melgar de Arequipa, pero el Tunche Rivera me parece que está reclamando hace buen tiempo titularidad. Cuando ingresa ese gol, es un jugador interesante, un jugador charapa que está militar en el Universitario de Deportes. Bueno, decíamos novedosa esta fecha porque ha significado la salida, ¿no?, de tres técnicos, ¿no?, en el ámbito, digamos, deportivo. Básicamente el Cienciano anunció ya la salida tras la renuncia precisamente de Cristian Díaz al comando técnico luego del magro resultado ante Alianza Universidad del Cienciano del Cusco jugando de local. No, muchos entendidos del fútbol, mi estimado Javier, decían que le han hecho la camita los jugadores al estratega del Cienciano, Cristian Díaz, que hacía buen tiempo venía arrastrando críticas, venía arrastrando también algunos resultados, sobre todo en el ámbito deportivo local, ¿no?, en el torneo local, porque a nivel internacional va más o menos, ¿no? Pero igual Javier Chejia, con su buena brújula que tiene deportiva, ya anunció y decía, no, el Cienciano no me convence. Muchos hinchas decían lo mismo, ¿no? El Cienciano no convencía hace buen tiempo porque no está jugando bien. Entonces el resultado final fue de que su entrenador, el señor Cristian Díaz, le diga hasta otra oportunidad al Cienciano, un equipo histórico, sin duda también del fútbol peruano, y que prácticamente le dijo hasta otra oportunidad a su técnico. Lo mismo pasa con el Universitario de Deportes, que pese a haber ganado ayer, no estuvo Fabián Bustos en la zona técnica por las suspensiones que venía arrastrando, pero el Olimpia de Paraguay parece que ya es una decisión que lo había tomado hace unos días atrás, ¿no? Fabián Bustos no le fue bien en el torneo internacional, tal vez en el torneo local bien, por ahí, con el tremendo equipo y la plantilla que tiene el Universitario y el presupuesto también que maneja. Hoy se estaría despidiendo a las 8 de la mañana de sus jugadores, ¿no?, todo el comando técnico de Fabián Bustos, y también le dirá seguramente hasta otra oportunidad al Universitario de Deportes. ¿Quién se quedará en el comando técnico del Universitario? No se sabe, porque la información que se tiene es que todavía hoy van a finiquitar seguramente el tema contractual con Fabián Bustos, que era un técnico interesante, un técnico que ha venido de la Liga Ecuatoriana, ¿no?, que también ha hecho buena campaña. Finalmente la decisión la toma la junta directiva. Otro técnico que también ya se fue precisamente Guillermo Farré del Sporting Cristal, luego de una serie de malos resultados tanto en el torneo internacional como local. Prácticamente dejó mal parado pues al club orrimense, al cuadro del Sporting Cristal, y prácticamente fue echado de este club. Bueno, el Sporting Cristal se queda sin técnico, rescindió contrato con Guillermo Farré. Es otro técnico que también le dice chao al Sporting Cristal. Vamos con resultados que se dieron precisamente por la Liga 1, amigos oyentes, jugado precisamente la fecha número 8 de este torneo. El Ayacucho Fútbol Club cayó
ante el UTC de Cajamarca. El Chancas también cayó ante el Sport Huancayo, más resultados que se vienen dando precisamente en la Liga 1. Juan Pablo II venció 1-0 al Alianza Atlético de Sullana. El Cienciano del Cusco, jugando, lo decíamos, de local, perdió por 1-0 ante la Alianza Universidad. Vaya partido ¿no? Bastante magro de parte del Cienciano. Los jugadores, pecho frío, sin ganas de aportar a este club. Bueno, no sé, tendría que la Junta Directiva no solamente cercenar a algunos al técnico, sino también a algunos jugadores, porque creo que tienen que aportar un poco más. De la misma forma, el Sporting Cristal venció a duras penas al Cusco FC 1-0, se falló Colito un penal, que era el sello de empate. Buen partido del Cusco FC, jugando de local, o en este caso de visitante, ante el Sporting Cristal en un horario no habitual, 10 de la mañana, ¿no? Este partido en Lima. Comerciantes Unidos perdió ante el Sport Boys por 4-0. El ADT de Tarma empató a un gol por lado con el Binacional. Mientras tanto, anoche, en horas de la noche, el Universitario venció por 4-1 al Melgar de Arequipa. Bueno, buen partido que se desarrolló, el Melgar con todo. Kenji Cabrero hizo su gol, no fue suficiente, hay que sostenerlo, ¿no? Los partidos no solamente se ganan al inicio, sino hay que sostenerlo en los 90. Y eso no pasó con el cuadro del Melgar, pero bueno, el Melgar tiene sin duda un buen cuadro. Vamos con más partidos. Bueno, hoy juega el Deportivo Garcilaso ante el Alianza Lima, partidazo que se viene en la ciudad imperial del Cusco. Precisamente el Deportivo Garcilaso, que está entre el segundo lugar de la tabla de colocaciones, ¿no? Tiene buenos partidos de local. Vamos a ver qué hace hoy a las 7:30 de la noche ante el Alianza Lima, que va a llegar también con las posibilidades de llevarse este triunfo, porque no le conviene alejarse precisamente de los primeros lugares de la tabla de colocaciones, y la Alianza Lima va a plantar un buen equipo, ¿no? Considerando que esta semana no hay Copa Libertadores, mi estimado Javier y Gonzalo, no tenemos Copa Libertadores, sí tenemos Champions esta semana, entonces la Alianza viene a jugar su partido en el Cusco. Buen partido hoy a las 7:30 de la noche. Seguro muchos compartirán este encuentro. Algunos hoy tenemos en la ciudad imperial del Cusco la bendición del Taitacha de los Temblores, en una procesión multitudinaria que se da en la plaza histórica del Cusco, y que seguramente muchos hinchas tendrán que partirse pues para poder apreciar también este encuentro, 7:30 de la noche. Hablando precisamente de la Champions, mañana hay partidos por esta Liga de Campeones. El Aston Villa va a recibir al PSG. Recordemos que el Aston Villa cayó, ¿no? en París por 3-1. El Borussia Dortmund también recibirá al Barcelona. El Barcelona, que goleó por 4-0 al Dortmund. Vamos a ver qué pasa en este partido de vuelta. Son partidos ya definitivos que se están dando por la Liga de Campeones. Atención, el miércoles hay partido también, porque el Real Madrid va a recibir al Arsenal. Recordemos que en el primer partido que se dio precisamente, el Arsenal venció por 3-0 al Real Madrid, mientras tanto que el Bayern Múnich también va a visitar al Inter de Italia. Bueno, 2-1 fue el partido que se dio, pues ganando sorpresivamente, me parece, el Inter al Bayern Múnich. Estos son los partidos que se están desarrollando precisamente en el torneo internacional. Y bueno, Gonzalo, nos has compartido precisamente la Copa Perú en Chalhuahuacho, retornando radicalmente desde Europa hasta nuestro querido y bonito distrito de Chalhuahuacho. La primera fecha se juega, y los resultados, se jugó, y estos son los resultados que se han dado precisamente con los equipos. Un gran abrazo para nuestros amigos que están llevando adelante este torneo, y también los de la Junta Directiva y todos los que se organizan para llevar adelante este campeonato. Atención, Virgen Asunta de Chile venció 1-0 al SD Al-Said. Así es, ¿no? Al-Said es un equipo de qué comunidad debe ser, CD Al-Said, que cayó. La Puya Raimondi empató un gol por lado con Club Deportivo Sausama, ¿no? Águila Salvador cayó también por 2-1 ante el Atlético Fuerabamba. Un gran abrazo para nuestros amigos de Fuerabamba, que también están apostando por su equipo, del Atlético Fuerabamba. Mientras tanto que el Defensor Auquillo cayó por 8-0 ante el Club Deportivo Chumille, de temer, sin duda, el Club Deportivo Chumille. Vamos a ver qué pasa en adelante en la primera fecha. Un gran abrazo para todos los integrantes también que están desarrollando este campeonato en la Copa Perú en el distrito de Chalhuahuacho. Con ello le ponemos punto final al bloque deportivo, amigos oyentes, no sin antes también, sin duda, hacer memoria y recordar que uno de los hinchas más importantes que tuvo el Universitario de Deportes ha sido sin duda Mario Vargas Llosa, que ayer dejó de existir
bueno, el Premio Nobel de la Literatura nos dejó, pero sin duda queda pues el legado, ¿no? Y muchos estudiantes seguramente tienen en casita algún libro, ¿no? De Mario Vargas Llosa, que es nuestro Premio Nobel, ¿no? De la literatura, y que merece sin duda la lectura de sus libros o algunos libros que podamos seguramente tener al alcance. Y fue confeso, Mario Vargas Llosa, de ser hincha del Universitario, y precisamente también el cuadro merengue le ha hecho un homenaje a ella a través de sus redes sociales, y bueno, vamos a ver cómo también se desarrolla seguramente lo que significa, digamos, el tema de darle el último adiós y el homenaje que se merece a nivel nacional. Arequipeño, sin duda, que se fue nuestro Premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Punto final al bloque deportivo, amigos, colegas Javier y Gonzalo. Nosotros nos despedimos, ¿no? Mañana estaremos volviendo con el bloque deportivo en este mismo horario, seguramente con un buen resultado desde la ciudad imperial del Cusco. Hoy juega el Pedacito de Cielo ante el Alianza Lima. Adelante, colegas. Muchas gracias, Williams, y tal cual mencionabas, lastimosamente amanecimos, en realidad no, anoche nos acostamos con esa noticia de que efectivamente Mario Vargas Llosa ya dejó de estar aquí, y bueno, pues que en paz descanse, y tal cual decías el día de hoy, esperemos que hayan estos homenajes como tal, ¿no? Esperemos de que de alguna u otra forma también la familia pueda compartir este dolor. De igual forma, Williams, también te pedimos que por favor vayas a la bendición, a la procesión del Señor de los Temblores, y de esta forma también ores por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Williams. Y a esta hora de la mañana nos vamos con nuestras primeras planas para el día de hoy, lunes 14 de abril. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y viendo tal cual habíamos mencionado, siendo exactamente las 8 de la mañana con 16 minutos, nosotros nos vamos rápidamente a nuestras primeras planas de nuestros diarios, tanto regionales como nacionales, y nos vamos con el diario Chasqui Apurímac para el Mundo. Ahí tenemos como portada principal la misa del Domingo de Ramos. Ahí vemos un montón de gente con los ramos en la mano, y dice: feligresía banquina inició la Semana Santa con fe y devoción. La festividad religiosa inició con la bendición de ramos en la Plaza de Armas, la participación de feligreses que acompañaron en el recorrido, escenificándose también la entrada triunfal de un borrico en medio de las palmas que dieron el colorido especial, culminó con la Santa Misa de Domingo de Ramos. Al costado derecho podemos observar un mirador de Choquequirao, me parece, y dice Huanipaca, mirador Capulillos con vista a Choquequirao, listo para recibir visitantes por Semana Santa. Líneas abajo dice Uripa, inician construcción de local educativo José Antonio Encinas, Franco de Torobamba. Líneas abajo como información nacional dice: obra por impuestos marca récord histórico en el primer trimestre del año 2025. Eso es lo que trae el diario Chasqui Apurímac para el Mundo para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario Pregón, diario de Apurímac. Ahí vemos una infraestructura moderna, me parece que es un centro educativo, y dice: en el distrito de Cocharcas, provincia de Chincheros, moderna infraestructura educativa de Oscoyo, con una inversión superior a los 12 millones de soles. La actual gestión del gobierno regional de Apurímac, encabezada por el gobernador Percy Godoy Medina, hizo entrega e inauguró la nueva moderna infraestructura de la institución educativa integrada número 54481 Mario Vargas Llosa en el centro poblado de Oscoyo. Al costado derecho observamos la fotografía de un efectivo policial, y dice: la libertad, policía es asesinado a balazos por sicario en Patás. Qué lastimosa noticia. Todos los días reportamos de que hay asesinatos, de que hay extorsión, y bueno, pues esto se suma a la lista más, pero nuestras autoridades no hacen nada. Líneas abajo podemos observar que una vivienda está en el centro de unas llamas de fuego, y dice: tráfico final, menor de 13 años pierde la vida en incendio en vivienda en Andahuaylas. Por favor, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. A veces, por el hecho de que tienen 14
14 años, 15 años, creemos que son independientes. No, hay que siempre cuidarlos, hay que brindarle las recomendaciones adecuadas porque ellos necesitan estar protegidos, ellos necesitan justamente estar siempre vigilados. Líneas abajo podemos observar la fotografía del Domingo de Ramos que se desarrolló en Abancay y dice: inicio la Semana Santa. Feligresía banquina vivió con fe el Domingo de Ramos en la Plaza de Armas. Líneas abajo también podemos observar al alcalde provincial de Andahuaylas y dice: en multitudinaria reunión, Municipalidad de Andahuaylas participa de entrega de resolución sobre estudio de cabeceras de Cuenca. Eso es lo que trae el diario Pregón para el día de hoy, lunes 14 de abril. Nos vamos rápidamente con el diario La Voz de Apurímac y dice, ahí tenemos como fotografía principal de Mario Vargas Llosa y dice: falleció el Nobel de Literatura peruana Mario Vargas Llosa a los 89 años. Familiares confirmaron la noticia del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura. El costado derecho podemos leer: Abancay fortalecen capacidades de respuesta ante emergencias, 22 vigías multipeligro listos para proteger sus comunidades. Líneas abajo también observamos estudiantes, me parece, y dice: Apurímac lanzan encuesta de costos de producción de maíz a Macileo en la región ESCO 2025. Líneas abajo también podemos leer: Abancay, la Red Salud y Estrategia de Tuberculosis inician socialización de la nueva norma técnica de salud. Líneas abajo observamos un puente bastante gigante, un puente con una infraestructura bastante grande e indica: inauguran puente Canchi que une a las regiones de Apurímac, Ayacucho. Eso es lo que trae el diario La Voz de Apurímac para el día de hoy, lunes 14 de febrero. Nos vamos rápidamente con el diario El Cusco, que trae el diario del Cusco para el día de hoy. Tenemos como portada principal la fotografía de la procesión del Señor de los Temblores y dice: gracias por tu bendición, Taitacha. Hoy en las calles del centro histórico de la imagen del patrón jurado del Cusco, el Señor de los Temblores, recibirá el homenaje, súplicas y agradecimientos del pueblo en una de las más grandes manifestaciones de fe del catolicismo. Líneas arriba también podemos leer: 43 partidos políticos para elecciones 2026. Huaico de candidatos para presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos. Últimas organizaciones en lograr su inscripción fueron el Partido Político Integral Democracia y Un Camino Diferente, mientras que Aníbal Torres y Duberly Rodríguez se quedaron sin concretar el sueño de tener sus propios partidos y apelarán al Poder Judicial. Al costado derecho ahí vemos la masificación del gas y dice: al entrar en explotación el lote 56 de Camisea habrá mayor monto de canon gasífero para el Cusco 2026. Líneas abajo, ¿qué dice líneas abajo? Lanzarán en junio convocatoria para trabajar en los censos. Al costado derecho ahí podemos ver la fotografía del Hotel Sanctuary Lodge y dice: 22 de abril será vista de causa de caso Sanctuary Lodge. Y por último ratifican que recién el 14 de mayo será paro regional en Cusco. Ahora sí, nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco. ¿Qué trae el diario Sol del Cusco para el día de hoy? Tenemos como fotografía principal a Mario Vargas Llosa y dice: fallece el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Familiares confirmaron la noticia del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura. Líneas abajo también podemos observar parte de trabajos en agua y desagüe justamente en la ciudad del Cusco y dice: Sedacusco realiza diversas obras para asegurar el abastecimiento y calidad del recurso hídrico con proyección a los próximos 20 años. Líneas arriba tenemos la fotografía de la presidenta Dina Boluarte y dice: aprobación de Dina Boluarte y del presidente del Congreso se ubica en el mísero 4% según encuesta Datum. Seguramente la presidenta va a salir y nos va a decir: no trabajo por encuestas, trabajo por resultados. Es lo que siempre nos ha dicho y tampoco hay resultados. Una lástima noticia. Qué pena, ¿no? Creo que es la peor presidenta que hemos tenido y qué vergüenza porque es nuestra primera presidenta mujer, ha pasado por muchos escándalos, no ha dado la talla, ya llega el 2026, no ha hecho ni deshecho nada. La corrupción, la delincuencia, todo se ha incrementado y ella no hace absolutamente nada porque dice que no es responsabilidad de la presidenta. Al costado derecho tenemos la fotografía del Taitacha de los Temblores y dice: Taitacha de los Temblores, bendice a tu pueblo. Líneas abajo dice: elecciones 2026, 43 partidos políticos lograron su inscripción. Líneas abajo también podemos observar la fotografía de un bebé
en un centro de salud, porque ahí también vemos a personal de salud y dice: bebé supera raro cáncer renal y toca campana de la victoria. Con apenas 11 meses fue diagnosticado con tumor de Wilms. Qué valientes los padres para acompañar en todo este proceso a un niño tan chiquito, y justamente la enfermedad no mide clase social, la enfermedad no mide edad, la enfermedad no mira nombres. Así que felicitaciones a ese pequeño niño. Ahora sí, nos vamos rápidamente con nuestras portadas nacionales. Nos vamos con el Diario de Comercio, que trae el Diario de Comercio para el día de hoy. Tenemos como fotografía principal la fotografía de nuestro escritor peruano Mario Vargas Llosa, y dice 1936-2025. Mario Vargas Llosa, peruano universal y eterno, patrimonio del mundo, el Premio Nobel de Literatura, falleció ayer en Lima a los 89 años, acompañándose de su familia. Sus hijos confirmaron que será despedido en privado y sin ceremonias públicas. Legado, autor de numerosas obras maestras, escribió su última novela, Le dedico mi silencio, en el año 2023. A finales de ese año dejó de publicar su columna Piedra de Toque, que apareció por varios años en este diario. Eso es lo que trae el Diario Comercio para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el Diario La República. También tenemos como fotografía principal a Mario Vargas Llosa, y dice: Mario Vargas Llosa, 1936-2025. A las 7:23 de la noche del domingo, su hijo Álvaro Vargas Llosa comunicó por redes sociales que el Premio Nobel de 89 años dejó de existir, rodeado de su familia y en paz. Su primera novela, La ciudad y los perros, del año 1963, y la última, Le dedico mi silencio, en el año 2023, las consagró a explorar las tragedias y esperanzas de los peruanos. También se dio, a ver, Chinchilico, por favor, ¿por qué me cambia, Chinchilico? También se dio para la política como activista, polemista y candidato, transitando del izquierdismo al liberalismo, detonando a las dictaduras y peleando por la democracia. La pasión de vivir hasta el último suspiro, hasta siempre, Mario Vargas Llosa. Eso es lo que trae el Diario de la República para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario Perú 21. También tenemos como portada principal a Mario Vargas Llosa, y ahí indica: Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel de Literatura, falleció a los 89 años. El Perú está de duelo. Inmortal, del año 1936 al año 2025. Líneas abajo podemos leer que Noboa continuará en la presidencia de Ecuador. Venció a Luisa González, la candidata correísta. Eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario oficial El Peruano. Está como portada principal también la fotografía de Mario Vargas Llosa, y dice: Mario Vargas Llosa, Nobel eterno, del año 1936-2025. Nuestro más importante escritor falleció a los 89 años en Lima. Presidenta Boluarte expresa sus condolencias. Gobierno declara duelo nacional. Eso es lo que trae el diario oficial El Peruano para el día de hoy, y nos vamos rápidamente con el diario Gestión, el diario de la economía y negocios del Perú. Tenemos como titular principal: venden Telefónica del Perú a Integra Tech International por 3.7 millones. La española Telefónica Hispam traspasa su filial peruana a la firma argentina, que adquirió el 99.3% de las acciones. Esta seguirá con la reestructuración de la deuda, que está en proceso concursal. El bajo valor de la transacción se explica porque el comprador asume las deudas por 2.337 millones al fisco, 1.724 millones a bonistas internacionales y 576 millones por bonos corporativos locales. Líneas abajo también podemos leer que empresas recortan costos para mitigar golpe de aranceles impuestos por Trump. Y eso indica el gerente central de empresas y corporaciones del BCP. Al costado derecho podemos leer también un pequeño titular donde dice: fallece nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Líneas abajo dice: para viviendas de interés social, el gobierno rechazó pedido para promover departamentos menores a 40 metros cuadrados. Eso es lo que trae el diario Gestión para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario El Correo. ¿Qué trae el diario El Correo para el día de hoy? Tenemos como portada la fotografía principal del escritor Mario Vargas Llosa, y dice: adiós escribidor,
escribidor. 1936-2025. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, partió a la eternidad a los 89 años. Rodeado de su familia y en paz, informaron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana. El funeral y el sepelio se realizarán en estricto privado. Eso es lo que trae el Diario Correo para hoy. Nos vamos rápidamente con el Diario Expreso. ¿Qué trae el Diario Expreso para hoy? Tenemos como fotografía principal ahí al fiscal Domingo Pérez y dice, cae en desgracia. Acusan a Domingo Pérez victimizarse, violarle la ley y poner en riesgo a la fiscalía. Ampuero denuncia campaña contra Fernández. Yeri, Pérez no tolera que lo fiscalicen. Los egos están por encima del país. Fiscal de la Nación no acude a reunión clave sobre crimen organizado. En líneas arriba también podemos leer, personal de seguridad impidió su ingreso a la fiscalía por portar un arma tras ser suspendido del cargo, lo que incendió las alarmas por riesgo institucional. Líneas abajo también podemos leer que ex procurador Ampuero sugiere evaluación psiquiátrica para Pérez por su obsesión y conducta errática. Hace shows mediáticos y victimización, es lo que dice Ampuero. Líneas abajo tenemos la fotografía de Mario Vargas Llosa. Oye, esa es la fotografía que muchos no hemos visto. Es una fotografía donde ya está bastante mayor. Y dice, Nobel de Literatura, estuvo rodeado de su familia. Fallece Mario Vargas Llosa a los 89 años en Lima. Eso es lo que trae nuestras principales portadas, tanto regionales como nacionales, para el día de hoy, lunes 14 de abril. Y siendo exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos, nosotros ya nos despedimos de tu informativo Huillarico y estuvo con ustedes nuestros compañeros Javier Chequia, Gonzalo Huirse. También en los deportes estuvo Williams Guamán, la Catedral del Deporte, y bueno, estuve feliz de poder acompañarlos en nuestras primeras planas. Mi nombre es Gladys Aguilar. Que tengan un excelente inicio de semana, que tengan un excelente día. Recuerda siempre estar en el proceso de aprendizaje de tu hijo, y nos despedimos, no sin antes comentarles que a las 9 de la mañana nuestra compañera Lisbeth Saldívar ya está preparando ahí todas las notas, todos los apuntes de los negocios, de los anuncios. Y recuerda, si aún no has enviado tu anuncio, tal vez quieres ofrecer algún producto, algún servicio, escribe con confianza al número de celular 974-78-2420. Repito el número 974-78-2420 y licita. Gustosa va a estar pasando cada uno de tus anuncios. De 10 a 12 del mediodía también está nuestra compañera Lisbeth Saldívar con Rumbo al Mediodía, donde puedes hacer tus pedidos musicales. Lisita está ahí activa con todos los pedidos musicales, ya sea cumbia, chicha, guayno, con todo lo que tú quieras. A la 1, de 1 a 3 entra Su Majestad el Guayno con nuestra compañera Dania Quispe también ya está lista ahí preparando todos los guaynitos. De 3 a 5 está nuestro compañero David Vargas, nuestro amigo David Vargas con el programa Celebra la Tarde. De 5 a 6 está nuestro compañero Javier Chequia con su programa justamente Avenida Musical y la hora del cafecito, y siempre le dicen, pues no, Javier, qué riquito está por ahí. Y de 6 a 7 de la noche está nuestro compañero Gonzalo Huirse con la pichanga de surf. Hoy hay partido, juega el Deportivo Garcilaso con el Alianza Lima. Esperemos que gane el Deportivo Garcilaso, caso contrario no sé qué va a pasar. Dicho eso, nosotros ya nos despedimos de tu programa. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.